En Navidad, mi hermana me presentó a su novio como el fracaso de la familia. Mis padres rieron. Él la miró en silencio, sonrió y dijo, interesante. Porque estás despedida. Y hemos terminado. En la cena de Navidad, mi hermana me presentó a su novio con una sonrisa burlona. Esta es la fracasada de nuestra familia. Mis padres rieron y asintieron. Él permaneció en silencio, solo observándolos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego, él sonrió levemente y dijo, interesante, porque estás despedida y hemos terminado. Hola, mi nombre es Isabella Rossi. Aunque durante la mayor parte de mi vida, ese nombre se sintió más como una idea de último momento que como una identidad. De pie en ese comedor en la noche de Navidad, viendo a Jessica desmoronarse bajo las palabras de Michael, algo se quebró dentro de mí. Tal vez fue un recuerdo. Tal vez fue el dolor de cada año que condujo a ese momento. Porque la verdad es que lo que pasó en esa mesa no comenzó allí. Comenzó hace mucho tiempo, mucho antes de que Jessica aprendiera a usar una sonrisa como un arma. Crecí en una casa que siempre se sintió ligeramente inclinada, como si las cosas estuvieran desiguales antes de que yo tuviera edad suficiente para entender el desequilibrio. Mi madre murió de cáncer de mama cuando yo tenía 15 años a punto de cumplir 16. Ella había sido el ancla silenciosa de mi mundo, manos suaves, ojos cansados, voz tenue, llamándome mi niña valiente. Cuando se fue, la casa se vació de maneras que no tenían nada que ver con muebles o espacio. Fue como si el oxígeno se hubiera enrarecido. Y antes de que tuviera tiempo de llorarla, antes de que pudiera aprender a respirar de nuevo, mi padre se volvió a casar. 6 meses, eso fue todo lo que tomó. La gente decía que se sentía solo. Yo creo que tenía miedo. Miedo de quedarse solo con una hija que le recordaba demasiado a la mujer que perdió. Brenda entró en nuestras vidas con lápiz labial brillante, cabello perfecto y una hija que parecía pertenecer a la portada de una revista para adolescentes. Jessica era un año menor que yo, pero se comportaba como si supiera que el mundo le debía la luz del sol. Entró en nuestra casa con ropa nueva, energía nueva, reglas nuevas, y de repente me sentí como una invitada en mi propia infancia. Cuando mi padre la miraba, algo en su rostro se suavizaba de una manera que no había visto desde que mi madre vivía. Cuando me miraba a mí, la mayoría de las veces apartaba la vista. Luego vino su hijo, mi medio hermano, nacido un año después. Traté de amarlo, y tal vez lo hice, de una manera tranquila y fraternal. Pero su llegada selló la jerarquía de la casa. No se decía en voz alta, pero no era necesario. Había 2 grupos de niños en nuestra casa y 2 conjuntos de leyes. Jessica tenía clases de baile, claqué, ballet, jazz. Recuerdo sostener sus trajes brillantes mientras mostraba sus giros en la sala de estar. Tenía zapatos nuevos cada año escolar, a veces 2 veces. Sus fiestas de cumpleaños eran eventos, pancartas, pasteles con forma de castillos de princesas, fotomatones alquilados, un DJ un año. Cuando cumplió 16, mi padre le entregó un juego de llaves atado con una cinta roja. Esa es mi chica, dijo, radiante mientras ella chillaba de alegría. ¿Y yo? Yo recibía ropa de segunda mano y una lista de tareas lo suficientemente larga como para calificar como un trabajo de medio tiempo. Isabella, pon la mesa. Isabella, cuida a tu hermano. Isabella, lava los platos para que Jessica pueda terminar la tarea. Cuando pregunté si podía unirme al club de arte después de la escuela, Brenda levantó la vista de la estufa y preguntó, ¿y quién exactamente va a preparar la cena mientras tú dibujas pequeños cuadros? Mi padre no se opuso. Nunca lo hacía. Su silencio era permiso para lo que Brenda quisiera. Aprendí pronto que mis sueños venían con condiciones. Los de Jessica venían con aplausos. Las comidas eran los peores recordatorios. Brenda siempre le servía a Jessica primero, porciones más grandes, la piel de pollo más crujiente, la esquina del pastel con glaseado de chocolate. Yo esperaba. A veces comía las sobras. A veces no comía hasta que todos los demás habían terminado. Si miraba las mejores partes, Brenda decía, no seas codiciosa, Isabella. Siempre quieres lo que tiene otra persona. Cuando Jessica recibía elogios, era casi ceremonial. Esa es mi chica, decía mi padre. El orgullo en su voz era espeso y cálido.
Cuando yo hacía algo mal, y no se necesitaba mucho, apenas me miraba. ¿No puedes causar problemas? Estoy cansado. ¿Problemas? De alguna manera, yo siempre era el problema. Incluso cuando hacía todo bien. Y Brenda, ella tenía un talento especial para herirme con dulzura. Cada vez que lloraba o incluso parecía herida, suspiraba dramáticamente. Eres tan sensible. Igual que tu madre, siempre tan emocional. Es agotador. Usaba la muerte de mi madre como una correa. Cada vez que me oponía a las tareas, a la injusticia, a cualquier cosa, ella decía, tu madre se avergonzaría de esta actitud. Dejé de hablar después de un tiempo. El silencio se sentía más seguro. Mirando hacia atrás, creo que se avergonzaban de mí. No solo por quién era, sino por quién decidieron que sería. Les gustaba el brillo de Jessica. Les gustaba la idea de una hija que los hiciera quedar bien. Y Jessica era perfecta para eso. Articulada, encantadora, lo suficientemente bonita como para que la gente la mirara, lo suficientemente estratégica como para hacerse notar. Aprendió rápido que era el centro de su mundo. Y desempeñó el papel maravillosamente. Una vez escuché a mi padre decirle a un vecino, Jessica quiere estudiar comunicaciones. Lo hará increíble. Es tan talentosa. El vecino preguntó, ¿y Isabella? Mi padre se encogió de hombros. Todavía está viendo qué hacer. No todo el mundo está hecho para la universidad. Yo estaba parada justo ahí, sosteniendo una cesta de ropa tan pesada que me temblaban los brazos. Ni siquiera bajó la voz. Todo se fue acumulando lentamente, año tras año, como una historia que alguien más escribió para mí. Una historia donde Jessica era la hija dorada, la estrella, el futuro, y yo era el punto de comparación, la señal de advertencia, la decepción. ¿Por qué no puedes ser más como Jessica? Era prácticamente un lema familiar. Duele decirlo ahora, pero les creí durante mucho tiempo. Creí que yo era menos, que merecía menos, que debería estar agradecida por las migajas de tiempo, de afecto, de comida, de aprobación. Si alguien te da sobras durante el tiempo suficiente, empiezas a pensar que eso es todo para lo que estás destinada. Así que cuando Jessica me llamó la fracasada de nuestra familia en la cena de Navidad, no fue nuevo. No fue impactante. Fue simplemente la misma historia en un escenario más grande, con mejor iluminación y más gente mirando. Pero la reacción de Michael, su silencio, sus ojos, luego sus palabras, fue la primera grieta en ese viejo guión. La primera señal de que tal vez la versión de mí que le vendieron al mundo no era la real. Y si todavía estás conmigo, la verdad se pone más oscura antes de mejorar. El verdadero punto de quiebre llegó más tarde, la universidad, el dinero, la supervivencia. Y te contaré exactamente cómo la etiqueta de fracasada me fue impuesta hasta que casi creí que estaba tallada en mis huesos. Entrar a la universidad fue la primera vez en años que sentí algo cercano al orgullo. Todavía recuerdo el sobre, delgado, ordinario, nada como los brillantes paquetes de aceptación que Jessica recibiría más tarde. Pero dentro había una beca parcial para una universidad estatal para un programa de diseño y marketing. No era elegante. No era de la Ivy League ni una universidad privada en la costa. Pero era mía. Me la había ganado. Por un breve momento, me permití imaginar una vida en la que no era la idea de último momento de la familia, donde mi trabajo podría hablar más fuerte que las etiquetas que me habían pegado. Le mostré la carta a mi padre con una sonrisa temblorosa. La hojeó, asintió mecánicamente y luego la dejó en el mostrador como si fuera un cupón de supermercado. Eso es bueno, dijo. Pero escucha, el dinero está ajustado este año. Jessica necesita un entorno universitario sólido. ¿Sabes lo talentosa que es? La enviaremos a Riverview, dormitorio privado, plan de comidas, todo completo. Hizo una pausa. Así que, si quieres ir a ese lugar, tendrás que arreglártelas con el alojamiento y otros costos tú misma. No hubo discusión, ni intento de encontrar una manera. No veamos qué podemos hacer. Ya había tomado una decisión. Los sueños de Jessica merecían ser financiados. Los míos necesitaban permanecer lo suficientemente pequeños como para pagarlos con un préstamo. Así que hice lo que siempre hacía. Me adapté.
Me matriculé de todos modos, saqué los préstamos que pude y encontré un lugar barato para alquilar una habitación en una casa compartida cerca de una ruta de autobús. Cada día de la semana, me sentaba en un autobús durante 1 hora. A veces más, el tráfico de Colorado hacía que el tiempo fuera impredecible, viendo a otros estudiantes subirse a autos que sus padres les habían comprado. Luego iba directamente a clases, garabateando notas hasta que me dolían las muñecas. Después de eso, corría a mi trabajo de medio tiempo en una cafetería donde limpiaba mesas, servía lattes y forzaba una sonrisa hasta el cierre. Las noches se convirtieron en un ciclo de agotamiento. Llegaba a casa alrededor de las 11 de la noche, comenzaba la tarea y a menudo me quedaba dormida sobre mi computadora portátil. Algunas noches apenas dormía unas horas. Mis compañeros de cuarto hacían fiestas. Yo estudiaba a través del ruido. El invierno se me metió en los huesos. El calentador de la casa se rompió. Me sentaba con varias capas de ropa tecleando hasta que me dolían los dedos. Pero seguí adelante. Creía que el trabajo duro significaría algo. Mientras tanto, Jessica publicaba fotos desde su dormitorio, espacioso, moderno, decorado en tonos pastel. Presumía de sus compañeras de cuarto, sus profesores de periodismo, sus almuerzos en el comedor. Mi padre actualizaba a los vecinos con orgullo. Jessica está estudiando marketing. Tiene tanto talento, realmente va a llegar lejos. Brenda intervenía, siempre ha sido especial. ¿Y yo? Oh, Isabella está resolviendo su vida, decían con desdén. No es muy de universidad. Una vez escuché a Brenda decirle a una vecina, no tiene la resistencia para la presión académica. Jessica siempre fue la fuerte. La vecina no dijo nada, solo me dio una mirada de compasión mientras yo estaba allí, sosteniendo una bolsa de basura que me había ofrecido a sacar. A pesar del agotamiento, a pesar de la soledad, superé el primer semestre. Mis calificaciones no eran perfectas, pero eran sólidas. Seguía esperando que alguien, cualquiera, dijera que estaba orgulloso, pero nadie preguntó. A nadie le importó. Jessica continuó ascendiendo como una estrella. Y a sus ojos, yo existía solo en su sombra, desvaneciéndome un poco más cada día. Para el segundo semestre, el peso se volvió insoportable. El alquiler aumentó. Las propinas bajaron. Mi ruta de autobús cambió, agregando más tiempo de viaje. Mi trabajo exigía turnos extra porque alguien renunció. Mis calificaciones bajaron. Me saltaba comidas para poder pagar los libros de texto. Me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada y luego me levantaba a las 5 para tomar el primer autobús, y aún así nadie se dio cuenta de que me estaba ahogando. Entonces llegó el punto de quiebre. Mi arrendador anunció que vendería la casa, lo que significaba que todos debían mudarse para fin de mes. Rogué a la universidad por alojamiento temporal, pero la lista de espera para los dormitorios era de meses. Sin un lugar para vivir lo suficientemente cerca del campus, no podía seguir el ritmo del viaje. Cuando le dije a mi padre que podría tener que retirarme temporalmente, simplemente suspiró. Bueno, Isabella, a veces la universidad no es para todos. Brenda agregó, siempre supimos que Jessica era la académica. Tú eres más práctica. Tal vez deberías buscar trabajo. Algo estable. Me miró como quien mira a un perro callejero que intenta convencerse de no adoptar. Dejé la universidad 2 semanas después. Nadie ofreció ayuda. Nadie preguntó qué necesitaba. Nadie siquiera me ayudó a empacar. Metí mi ropa y 2 cuadernos en bolsas de basura y me mudé a un pequeño estudio sobre una lavandería, tan cerca de las máquinas que podía sentir su vibración a través del suelo. Sin cena de despedida. Sin un estamos orgullosos de que lo intentaras. Sin consuelo, solo silencio. La noche que me mudé, Jessica me envió un mensaje de texto. Bueno, supongo que ahora estás por tu cuenta. Intenta no arruinarlo esta vez. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego apagué mi teléfono y me senté en el borde de la cama chirriante, escuchando el zumbido de las lavadoras debajo de mí. Una parte de mí quería llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si ya hubiera llorado demasiadas veces y se me hubieran acabado. Fue entonces cuando la etiqueta finalmente se pegó, fracasada. No porque yo hubiera fracasado,
sino porque necesitaban que yo fracasara para mantener intacta la historia familiar. Jessica, la estrella. Yo, la historia con moraleja. Pero la vida tiene una forma de torcerse cuando menos te lo esperas. No lo sabía entonces, sentada en ese estudio estrecho sin nada. Pero mi determinación persistió, y ese mismo lugar donde me sentí más rota se convertiría en el lugar de nacimiento de una versión de mí misma que ni siquiera mi familia podría imaginar. Y el camino hacia esa transformación fue más duro, más solitario y más inesperado que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento. El estudio sobre la lavandería no era gran cosa, pintura descascarada, una sola ventana que traqueteaba cuando soplaba el viento y un suelo que temblaba cada vez que alguien abajo sobrecargaba una lavadora. Pero fue el primer lugar en mi vida que fue verdaderamente mío. Sin Brenda llamando a la puerta exigiendo tareas. Sin Jessica echándose el pelo hacia atrás y recordándome que ella era la estrella. Sin un padre que me mirara de reojo como si ocupara demasiado aire. Solo yo. Un escritorio tambaleante que encontré en Craigslist, una computadora portátil de segunda mano que se sobrecalentaba si abría más de 3 pestañas y una determinación que se sentía a partes iguales frágil y feroz. Mis primeros clientes no fueron glamorosos, ni mucho menos. El dueño de una gasolinera que quería un letrero más bonito. Un pequeño restaurante cuya página de Instagram tenía 3 fotos borrosas. Un salón de uñas que necesitaba volantes. Al principio cobraba casi nada. $40 por un logo, 75 por un diseño simple de sitio web. Me subestimaba porque no sabía más y porque, en una parte profunda de mí, todavía creía que no valía más. Pero cada proyecto importaba. Cada dólar importaba. No podía permitirme fallar. Los días se convirtieron en largos ciclos de trabajo. Iba a la calle a servir mesas en un restaurante vietnamita para obtener ingresos adicionales, luego corría a casa para diseñar hasta las 2 o 3 de la mañana. Me dolía la espalda de encorvarme sobre mi computadora portátil. Me ardían los ojos. Mi estómago vivía de fideos instantáneos y latas de sopa con descuento. Dormía en ráfagas cortas, siempre con el brillo de la pantalla de mi computadora todavía flotando en mi mente. Pero algo extraño sucedió durante esas largas noches. Me volví buena, realmente buena. Devoré cursos gratuitos en línea, diseño UX/UI, estrategia de marketing digital, fundamentos de SEO, psicología de marca, planificación de campañas. Pedí prestados libros de marketing de la biblioteca pública, llené cuadernos con bocetos y conceptos, experimenté con la teoría del color y las tipografías. Traté el aprendizaje como si fuera oxígeno. Llenó los espacios vacíos que la negligencia de mi familia había tallado. Mi punto de inflexión vino de una pequeña taquería familiar a 2 cuadras de mi estudio. El dueño me contrató para hacer algunas publicaciones en línea. Nada elegante. Creé una mini renovación de marca para ellos, nuevos diseños de menú, contenido social divertido, fotos brillantes usando la cámara de mi teléfono roto, una simple campaña de anuncios pagados dirigida al vecindario. En 6 semanas, sus ingresos aumentaron, su afluencia a la hora del almuerzo se duplicó. La gente hacía fila afuera los fines de semana. El dueño me abrazó el día que me mostró los números. «Mija, tú hiciste esto», dijo con lágrimas en los ojos. Y por primera vez, alguien miró mi trabajo como si importara. La voz se corrió. De repente, no solo estaba aceptando pequeños trabajos. Estaba recibiendo referencias, mensajes, consultas. Un gimnasio boutique se puso en contacto. Luego una cadena regional de cafeterías. Luego una pequeña startup tecnológica que necesitaba una identidad de marca. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba algo más grande que un escritorio en un apartamento tembloroso. Alquilé un pequeño escritorio en un espacio de coworking en el centro, el tipo de lugar donde la gente bebía lattes de leche de avena y discutía sobre capital de riesgo como si fuera el clima. Al principio no encajaba. Usaba suéteres de tiendas de segunda mano. Mi vieja computadora portátil se sobrecalentaba tan ruidosamente que el tipo de al lado una vez me preguntó si iba a explotar. Pero me quedé. Trabajé. Y en un año, lancé oficialmente mi propia pequeña agencia, Northridge Creative Studio. Comenzó solo conmigo. Luego, lentamente, un fotógrafo se unió a tiempo parcial, un redactor, un diseñador junior. Creían en mí.
Creían en el trabajo. Y los clientes lo notaron. Marcas regionales llamaron. Una startup financiada por un grupo de inversores quería una renovación de marca completa. Una empresa de bienes raíces necesitaba una campaña. Terminé contratando a 2 contratistas solo para mantenerme al día. En algún momento de este ascenso, el destino, o tal vez la coincidencia, trajo a Michael a mi órbita. En ese momento, él era el director de marketing de una empresa de tecnología de tamaño mediano. Traje elegante, mente aguda, intuición más aguda. No le impresionaban las presentaciones llamativas ni los habladores ruidosos. Le importaba la artesanía, la claridad, la estrategia. Terminamos colaborando en un proyecto piloto para su empresa. Fue el primer profesional de alto nivel que me trató como a una igual. Se sentaba frente a mí en la sala de reuniones tomando notas mientras yo esbozaba los recorridos del usuario en una pizarra. «Piensas de forma diferente», me dijo una vez. «Ves estructura donde otros ven ruido». Para alguien que había sido llamada fracasada durante la mitad de su vida, esas palabras calaron más hondo de lo que él sabía. Nuestra asociación se convirtió en trabajo recurrente. El trabajo recurrente se convirtió en amistad, la amistad en confianza. Pasamos noches discutiendo brechas de mercado, tendencias de marca, el futuro de las agencias digitales. Una noche, después de terminar una presentación importante, me miró y dijo, «¿Por qué no hacemos esto por nuestra cuenta, juntos?» Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Durante los siguientes 6 meses, construimos la base para algo más grande. Northline Media Group, una agencia moderna, ambiciosa pero fundamentada en una estrategia real, no en palabras de moda vacías. Michael se convirtió en el CEO y la cara pública. Tenía la presencia, las conexiones, la confianza que abría las puertas corporativas. Y yo, me convertí en la cofundadora, la arquitecta detrás de los sistemas, el motor creativo, la accionista mayoritaria. No quería el centro de atención. No quería ser la que estuviera en el escenario. Solo quería construir algo que fuera mío, algo de lo que nadie pudiera atribuirse el mérito excepto yo. Mantuvimos mi papel en secreto, no por secretismo, sino porque yo lo pedí. Me gustaba crear desde las sombras. Me gustaba construir sin tener que justificarme. Y si soy honesta, una parte de mí no quería que mi familia lo supiera. No quería que convirtieran mi éxito en algo que pudieran reclamar. Para el mundo exterior, y especialmente para mis padres, yo hacía cosas de marketing freelance, apenas sobreviviendo. De todos modos, nunca preguntaron cómo me iba. Nunca preguntaron dónde vivía, si tenía comida o si estaba segura. A sus ojos, la vida de Jessica seguía siendo la única digna de ser narrada. No tenían idea de que mientras ellos exhibían a Jessica como la estudiante estrella, la futura ejecutiva, el orgullo de la familia, yo estaba construyendo silenciosamente un imperio. Ladrillo a ladrillo, campaña a campaña, noche tras noche. No tenían idea de que la chica que despreciaron, la chica que dormía sobre una lavandería, se estaba convirtiendo en alguien lo suficientemente poderosa como para cambiar la trayectoria de todas nuestras vidas. Y definitivamente no tenían idea de que su hija dorada pronto entraría directamente en una empresa de mi propiedad, completamente inconsciente de quién firmaba realmente su cheque de pago. El ascenso de Jessica después de la graduación fue predecible, de la misma manera que es predecible una tormenta que ves formarse en el horizonte. Pude sentirla venir mucho antes de que llegara. Una vez que cruzó el escenario con un vestido blanco brillante y recogió su título de comunicaciones, el mundo, o al menos la versión de nuestra familia del mundo, le abrió los brazos. Mi padre se jactaba ante cada vecino en un radio de 5 casas de que Jessica estaba destinada a la grandeza. Brenda organizaba cenas de celebración, publicaba fotos con filtros en línea con leyendas como, tan orgullosa de nuestra estrella brillante. Y yo, observaba desde la distancia, pagando silenciosamente a mi personal, cerrando nuevos contratos y construyendo Northline Media con Michael, un hito a la vez. Mi éxito era deliberadamente invisible para ellos. No porque me escondiera por miedo, sino porque ya no les debía mi historia. Jessica consiguió entrar en nuestra empresa a través de alguien que conoció en un evento de networking de exalumnos, un productor senior que pensó que tenía potencial. Michael, sin saber aún que era mi hermanastra, la entrevistó. Me dijo más tarde que parecía pulcra, ambiciosa y ansiosa por demostrar su valía. Tiene encanto,
dijo durante nuestra reunión de estrategia semanal. Un poco demasiado ensayado, tal vez, pero podría crecer. Mi pecho se apretó por un momento, pero mantuve mi expresión neutral. No mencioné a Jessica. No dije que una vez me llamó parásito por pedirle prestada su plancha de pelo o que había pasado años interpretando confianza mientras aplastaba la mía. En cambio, simplemente pregunté, ¿crees que encaja en el equipo? Michael asintió. Creo que podría ser una buena productora de contenido con la orientación adecuada. Y así, Jessica entró directamente en mi empresa. Su primer día en Northline fue casi cinematográfico. Llegó con una gabardina beige, tacones resonando con confianza por el vestíbulo, sosteniendo un cuaderno de marca que compró específicamente para parecer profesional. Se tomó selfies en los espejos del ascensor. Publicó en sus historias, día 1 en Northline Media. El trabajo duro da sus frutos. Vi la notificación desde mi Instagram secreto. Sí, tenía uno solo para seguir cosas que pudieran afectar a la empresa, y solté una risa irónica y silenciosa. No tenía idea de que la agencia de la que se jactaba de haber sido contratada existía porque una vez yo había diseñado logos hasta que se me acalambraron los dedos en un estudio estrecho sobre unas lavadoras. Cuando finalmente la vi en la oficina, ni siquiera me reconoció al principio. Yo estaba en jeans y un suéter, con el pelo recogido, caminando por el espacio de coworking con una computadora portátil bajo el brazo. Para ella, yo parecía una de las docenas de creativos que pululaban por el edificio. Cuando sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo, parpadeó, frunció el ceño levemente y luego se dio la vuelta inmediatamente para seguir charlando con otro nuevo empleado. Esa se convirtió en nuestra dinámica. Me ignoraba en público, pero en privado me usaba como arma. Escuchaba fragmentos aquí y allá. Sí, mi hermana intentó estudiar marketing pero lo dejó. Supongo que simplemente no pudo seguir el ritmo. Yo soy la motivada de la familia. Ella es dulce, pero no es material de carrera. Le dijo a sus compañeros de trabajo que ella era la hija ambiciosa, la que rompió los límites generacionales. Yo me convertí en su historia con moraleja, su prueba de éxito en contraste. La ironía era tan afilada que podía partir un hueso. Michael permaneció felizmente inconsciente de nuestra conexión al principio. Realmente trató de ser el mentor de Jessica, le ofreció comentarios sobre sus guiones, la invitó a participar en llamadas con clientes, fomentó su crecimiento. No conocía la versión de ella que yo conocía, la que podía herir con un solo comentario, la que necesitaba una audiencia para validar su existencia. La parte más divertida, si tienes gusto por el humor negro, fue cómo reaccionó mi familia. No sabían que yo tenía algo que ver con Northline. Solo sabían que Jessica trabajaba bajo las órdenes de Michael, a quien creían que era simplemente su jefe guapo y bien posicionado. Pronto, el rumor se convirtió en hecho en las reuniones familiares. El novio de Jessica es su jefe, se jactaba mi padre. Va a llegar lejos, añadía Brenda. ¿Y Isabella?, preguntó alguien una vez. Mi padre se encogió de hombros. Sigue haciendo algunas cosillas freelance. Ojalá apuntara más alto. Decían esto mientras estaban sentados bajo una valla publicitaria de una cadena de cafeterías diseñada por mi agencia que nunca se dieron cuenta de que era mía. La dualidad de mi existencia se volvió casi poética. En casa, yo era la fracasada. En el trabajo, era la arquitecta de todo lo que admiraban, y Jessica, sin saberlo, cobraba un sueldo con mi firma. Michael y yo finalmente acordamos mantener mi papel confidencial. No por Jessica específicamente, sino porque él entendía mis límites. Deja que me subestimen, le dije una noche mientras revisábamos las proyecciones financieras. Mantiene el ruido alejado. Él sonrió suavemente. ¿Te gusta ser el fantasma en la máquina? Exactamente. Así que mantuvimos dos cosas sin decir. 1. Northline Media era tanto mi empresa como la suya. 2. Yo era la accionista mayoritaria detrás de escena. Era un silencio estratégico, un arma. Realmente, la información es una de las herramientas más poderosas del mundo, y negársela a las personas que me habían subestimado toda mi vida no se sentía como una venganza, sino como reclamar una verdad que ellos habían enterrado. Jessica no tenía idea del escenario en el que estaba entrando. No sabía de quién era el trabajo que estaba presentando.
No sabía quién revisaba los informes de ingresos mensuales. No sabía quién aprobaba los presupuestos de contratación. No sabía que el fantasma en la máquina podía ver sus métricas, sus proyectos, sus registros de rendimiento, cada error que intentaba disfrazar con encanto. Ciertamente no sabía que un día su ambición chocaría directamente con mi paciencia, y que esa colisión se convertiría en la explosión que lo desentrañaría todo. Pero en ese momento, viéndola posar en la barra de café de la oficina y coquetear en las presentaciones, me mantuve en silencio. No había razón para intervenir. Todavía no. Porque lo que pasa con las tormentas es que no destruyen instantáneamente. Acumulan presión. Giran en espiral. Se construyen. Y Jessica acababa de entrar en el ojo de una que ella misma había creado. Sucedió un martes por la mañana. El tipo de mañana en que el cielo estaba gris, la oficina estaba silenciosa y nada parecía lo suficientemente importante como para prepararme para el golpe que venía. Estaba revisando wireframes para un nuevo cliente cuando mi teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Normalmente las ignoraba, pero la vista previa me llamó la atención. Muy orgullosa de haber liderado esta campaña. Y ahí estaba, la cara de Jessica, sonriendo con confianza bajo el logo de Norgine, anunciando una nueva campaña de marketing que supuestamente había desarrollado desde cero. Se me revolvió el estómago. Hice clic en la publicación, el eslogan, la dirección visual, el gancho emocional, incluso la paleta de colores. Cada parte era idéntica al documento conceptual que yo había redactado semanas antes y compartido solo con Michael para una propuesta interna. No era solo similar, era mío, palabra por palabra en algunas partes. Ni siquiera se molestó en cambiar la estructura de la presentación que usó en su vídeo. Al principio sentí confusión, luego incredulidad, y luego una claridad fría y demoledora. Había tomado mi trabajo, no por accidente, no por coincidencia. Había entrado en nuestras carpetas internas, carpetas que yo construí, estructuré y protegí, y había robado una campaña entera como si fuera un par de aretes que pudiera guardar en su bolso. Un mensaje apareció en mi pantalla antes de que pudiera procesar mi ira. Era de un joven pasante del equipo de estrategia de contenido, un chico amable y tímido que me recordaba un poco a mi yo más joven. Hola, no estoy seguro si debería decirte esto, comenzaba el mensaje, pero algo extraño pasó ayer. Lo que siguió hizo que se me durmieran los dedos. Me contó que Jessica se había jactado en la sala de descanso, en voz alta, de que su hermana patética una vez intentó presentar una idea similar pero nunca la llevó a cabo. Así que decidió arreglarla y hacerla realmente utilizable. Se rió de ello. Se burló de mi supuesto fracaso. Dijo que yo nunca llegaría a nada. Y la sala llena de personal junior escuchó, tomando sus palabras como evangelio porque no sabían que yo era la verdadera arquitecta detrás de la mitad de los sistemas que usan a diario. Luego vino la parte que hizo que se me nublara la vista. El pasante había presenciado a Jessica accediendo a la unidad compartida, descargando mi concepto original, borrando los metadatos, renombrando el archivo y subiendo su versión. Incluso borró rastros del borrador original de una carpeta. No lo suficiente como para borrar el rastro por completo, pero sí lo suficiente como para que pareciera que ella era la autora de la idea. Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo un robo. Era un borrado calculado. Cuando Michael vio su publicación más tarde esa mañana, entró en mi oficina lentamente, sosteniendo su tableta como si se hubiera convertido en algo tóxico. Isabella, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. ¿Podemos hablar? Esperaba que me preguntara si debíamos felicitar a Jessica públicamente o si yo había trabajado con ella en la idea. En cambio, preguntó, ¿autorizaste esto? Negué con la cabeza. Michael exhaló larga y pesadamente. No lo creí. Algo en su presentación no me cuadraba. Luego bajó la voz. ¿Te mereces el crédito por esto? Pero no fue la primera señal que había notado. Durante los siguientes días, comenzaron a llegar quejas internas a su escritorio. Jessica había estado usando su nueva visibilidad para imponerse, criticando a otros diseñadores, socavando a los analistas, impulsando ideas mediocres y luego culpando a los pasantes cuando fracasaban. Y enterradas en esos informes había conversaciones que ella había iniciado sobre una diseñadora acabada en la industria que nunca pasó del nivel de entrada porque le faltaba ambición.
Usaba mi vida como una historia de advertencia para otras mujeres en las reuniones. Hablaba de mí como si fuera alguien a quien compadecer, alguien en quien evitar convertirse. Y lo hacía mientras se beneficiaba de mi trabajo. Una vez, durante una reunión de producto, incluso le dijo a una sala llena de compañeros de trabajo, honestamente, si no quieren terminar como mi hermana, saltando de trabajo en trabajo, sin una carrera real, tomen la iniciativa. No esperen que les den las cosas hechas. Escuchar eso de segunda mano fue como recibir una bofetada en una habitación oscura donde nadie sabía que yo estaba presente. Me di cuenta de algo profundamente doloroso. La crueldad de mi familia no solo me había herido. La había moldeado a ella. Creció creyendo que era superior porque el hogar le enseñó que yo era el ejemplo del fracaso. Así que robarme no era inmoral para ella. Era natural. Estaba justificado. Era lo que creía que se merecía. Una tarde, Michael me llevó a la sala de conferencias y cerró la puerta. Creo que tenemos que hablar de Jessica, dijo. El aire se sentía denso. Asentí en silencio. Bajó las persianas, abrió los registros de acceso de la unidad y me mostró las marcas de tiempo. Descargó tu archivo el lunes a las 3:17 de la tarde. Lo renombró 15 minutos después. Borró 2 documentos asociados de la carpeta. Y hay más. Mira. Abrió otro informe. Cargos de consultoría no autorizados pagados a una cuenta personal a nombre de Jessica. Dinero que había desviado del presupuesto de operaciones de marketing. No solo estaba tomando prestadas ideas. Estaba robando fondos de la empresa. Me senté porque de repente sentí las piernas débiles. Era casi poético de una manera retorcida. Mi pasado y mi presente colisionando. Mi hermana, la hija dorada, me había robado el futuro una vez cuando tomó el fondo universitario que debería haber sido mío. Y ahora lo estaba haciendo de nuevo, metiéndose en un espacio que yo había construido con mi propia sangre y tiempo, arrancando pedazos para pulir su propio reflejo. Sentí un agudo escozor detrás de los ojos, pero no de tristeza, de reconocimiento. Así era como Jessica siempre había sido. Así era como mi familia le había enseñado a ser. Michael puso una mano sobre la mesa, su voz firme. Isabella, lo siento. Tragué saliva. ¿Por qué? Por no verlo antes. No lloré, aunque podría haberlo hecho. En cambio, sentí un vacío familiar, el mismo que sentí el día que me fui a la universidad en el autobús, la noche que me mudé sobre la lavandería, el momento en que mi padre dijo que Jessica se merecía todo más. Excepto que ahora mi vacío no era de impotencia. Era combustible. Porque no se trataba solo de trabajo robado, dinero robado o crédito robado. Se trataba de darme cuenta de que no importaba cuán lejos hubiera llegado, desde un estudio estrecho hasta ser copropietaria de una agencia en ascenso, mi hermana había encontrado una manera de meterse en mi mundo y tratarlo con el mismo desdén con el que me trató mientras crecíamos. Y fue entonces cuando realmente toqué fondo. No porque me sintiera impotente, sino porque finalmente entendí que ella había entrado en un campo de batalla que ni siquiera sabía que existía. Y yo ya no iba a jugar en silencio. Michael y yo no nos apresuramos. Esa fue la primera señal para mí, al menos, de que esto no iba a ser una reacción emocional o una discusión a gritos en algún pasillo. Iba a ser un desmantelamiento, pieza por pieza, ladrillo a ladrillo, como se desarma una máquina para mostrar exactamente qué tornillo está oxidado. Nos sentamos juntos en la sala de conferencias una noche, después de que todos los demás se habían ido. Las luces de la oficina estaban tenues, la ciudad más allá de las ventanas, silenciosa. Michael colocó su computadora portátil sobre la mesa como si fuera una caja de pruebas. Abrí la mía junto a la suya, y luego comenzamos. Primero, los registros de acceso. Cada acción realizada en la unidad de la empresa se registra, hora, usuario, dispositivo, ubicación. Michael hizo clic en la línea de tiempo lentamente. Aquí, dijo, señalando. Lunes, 3:17 de la tarde. Jessica accediendo a tu archivo de concepto. Lo descargó aquí. Luego, unos minutos más tarde, 3:32 de la tarde, archivo renombrado en su directorio. A las 3:40 de la tarde, fue subido a una nueva carpeta que ella creó.
Y luego la parte que hizo que apretara la mandíbula, 2 borradores asociados habían sido eliminados. No movidos, eliminados. Michael abrió otra carpeta. Presentaciones internas. ¿Mira esto? Allí estaba. Una presentación con el nombre de Jessica en la esquina, Jessica Miller, creativa principal. Había tomado mi concepto y se había presentado a sí misma como la autora. La presentación incluía capturas de pantalla de mi prototipo original, códigos de color que yo había seleccionado y una línea textual de mi resumen de investigación. Luego pasamos a los correos electrónicos. Algunos eran inofensivos, reenvíos de briefs de clientes, programación de seguimientos. Otros no. Un hilo mostraba a Jessica enviando un mensaje a un diseñador junior, instruyéndolo a limpiar una diapositiva que claramente se originó en mis borradores. Otro le pedía a un estratega que expandiera mi idea, a pesar de que ella nunca había contribuido con una sola nota a esa idea. Abrimos conversaciones de Slack. Había estado socavando sutilmente a los miembros del equipo, echando culpas cuando los plazos no se cumplían y presentándose como una víctima de colegas incompetentes. Luego, Michael hizo clic en una última pestaña, capturas de pantalla que un informante del equipo de análisis le había enviado en privado. En ellas, Jessica se desahogaba sobre mí. Ella es exactamente lo que sucede cuando no tienes ambición, escribió. Es mi hermana y todavía no ha logrado una carrera decente. Tuve que arreglar su idea porque no puede pensar estratégicamente. Ver mi vida utilizada como un chiste dentro de mi propia empresa, eso fue un tipo de dolor propio. Pero el giro vino después. Michael abrió el panel financiero. Al principio, parecía normal, registros de transacciones, asignaciones de presupuesto, pagos a proveedores. Pero luego resaltó una serie de pequeños honorarios de consultoría, $300 aquí, 700 allá, 1.200 el mes siguiente, cada uno etiquetado vagamente como apoyo de auditoría externa o consulta de estrategia. Hizo zoom en los números de cuenta. Todos apuntaban a la misma cuenta corriente personal, la de Jessica. Y cada pago coincidía con sus publicaciones en redes sociales presumiendo de nuevas compras, bolsos, días de spa, y finalmente, un pago inicial para un Jeep Cherokee blanco que había mostrado con orgullo. Ha estado desviando fondos del presupuesto, dijo Michael, con la voz tensa. Es fraude, claro como el día. Mientras me desplazaba por las transacciones, otro recuerdo se abrió paso, uno que había enterrado durante años. La noche en que mi padre me dijo que no podía contribuir a mi alojamiento universitario. El día que Brenda mencionó que la matrícula estaba ajustada porque Jessica merecía una buena educación. Su insistencia en que las necesidades de Jessica eran lo primero. Durante años, algo de eso no me cuadró. Ahora sabía por qué. Saqué la vieja carpeta de mi bolso, la que tenía todos mis documentos de la infancia. No la había mirado en años. Ojeé hasta que encontré la información de la cuenta de ahorros para la universidad, los bonos que mis abuelos me habían dejado, la documentación que había pertenecido a mi madre. Se me hundió el corazón al comparar el saldo a los 15 años con el saldo casi nulo 2 años después. Michael me observó cuidadosamente. ¿Lo usaron? Asentí lentamente. La vaciaron, susurré. Todo lo que mis abuelos ahorraron para mí. Todo lo que mi madre dejó. Se ha ido todo. Para enviar a Jessica a una universidad privada. Para financiar su semestre en el extranjero. Para comprarle un auto porque toda joven necesita sentirse segura. Todo mientras me decían que yo no era material de universidad. Todo mientras me llamaban ingrata por cuestionar por qué no podían ayudar. Michael se reclinó en su silla, frotándose la cara con una mano. Isabella, esto es más que un problema de oficina. Esto es un robo sistemático. Personal, financiero, profesional. Y fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. No estaba llorando. No estaba temblando. Ya ni siquiera estaba enojada. Sentí una calma gélida y concentrada, del tipo que sientes justo antes de que se desate una tormenta. Reunimos todo. Registros de acceso, capturas de pantalla, mensajes de Slack, cadenas de correo electrónico, informes de transacciones, extractos bancarios de mi infancia, capturas de pantalla de las publicaciones jactanciosas de Jessica, sus depósitos de honorarios de consultoría, su presentación robada.
Cada huella digital que dejó atrás como migas de pan que conducen directamente a un incendio. Daniel organizó los archivos en una carpeta legal. Esto es suficiente para un despido, una auditoría interna y posibles acciones legales. Luego guardó silencio por un largo momento. Isabella, necesito preguntar. Me miró a los ojos. ¿Quieres manejar esto discretamente? Podemos despedirla con una declaración insípida. Hizo una pausa. ¿O quieres que todo se revele? Sin filtros, sin suavizar. Consecuencias reales. Ahí estaba. La pregunta que dividía la versión antigua de mí de la mujer en la que me había convertido. Pensé en mi padre entregándole las llaves del auto a Jessica mientras me decía que no causara problemas. Pensé en Brenda poniendo los ojos en blanco cada vez que tocaba un cuaderno de bocetos. Pensé en la risa de Jessica en la sala de descanso mientras se burlaba de la hermana que creía que había fracasado. Pensé en los años que pasaron construyendo una narrativa donde yo era la carga, la decepción, el callejón sin salida. Así que miré a Michael a los ojos y dije con una calma que no sabía que poseía, quiero que vean en quién se convirtió su fracasada. Y no necesito gritar. Quiero que la verdad hable por mí. Michael asintió una vez. Luego cerró la computadora portátil con un clic silencioso, el tipo de clic que marca el final de una historia y el comienzo de un ajuste de cuentas. La noche de la cena de Navidad se sintió irreal desde el segundo en que crucé el umbral. La casa de mis padres en Aurora brillaba como una sala de exposición, guirnaldas en cada barandilla, un árbol de Navidad enorme goteando adornos. Una mesa de comedor puesta para 20 personas con cubiertos pulidos que solo usábamos cuando mis padres querían impresionar. Toda la casa olía a romero, pavó y pasteles de canela y azúcar. Las risas flotaban de una habitación a otra. Era el tipo de escena que debería haberse sentido cálida, pero no fue así. Se sentía escenificada, como una actuación. Y a mí me habían asignado el mismo papel que siempre interpretaba, la ayudante, el ruido de fondo, la hija que se fundía en las sombras. Brenda me entregó un delantal antes de que siquiera me quitara el abrigo. Isabella, ayúdame a servir los canapés. Los invitados de Jessica llegarán pronto. Intenta no dejar caer nada esta vez. Invitados, repetí. Ella puso los ojos en blanco. Su novio y algunos compañeros de trabajo. Gente importante, por supuesto. Gente importante merecía ver a la familia en su versión más cuidada, y a mí en mi versión más pequeña. Me deslicé a mi posición habitual, de pie en el borde de la cocina, arreglando bandejas, pasando platos, siendo invisible. Mi padre pasó 2 veces sin reconocerme. Mi hermano preguntó dónde encontrar servilletas extra, no cómo había estado. Para ellos, yo no era una invitada. Ni siquiera era familia. Era mano de obra. Entonces llegó Jessica. Vestido dorado, rizos perfectos, labios de un rojo brillante. Brillaba con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en su vida. Y detrás de ella, sosteniendo una botella de vino y vistiendo un elegante abrigo azul marino, estaba Michael. Se me cortó la respiración por una fracción de segundo, no por él, sino por la forma en que Jessica se aferraba a su brazo como un trofeo que había ganado. Todos, anunció dramáticamente, entrando en la sala de estar como si subiera a un escenario. Este es Michael, CEO de Northline Media. Mi novio. Mi padre vitoreó. Mi tía aplaudió. Un primo silbó. Brenda se llevó una mano al pecho como si estuviera viendo una boda real. Yo me quedé donde estaba, medio oculta por una pila de platos, tratando de no existir demasiado ruidosamente. Jessica se lanzó a su actuación. Michael es brillante. Deberían ver la influencia que tiene en el trabajo. He estado aprendiendo mucho bajo su dirección. Básicamente soy su mano derecha ahora. Observé el rostro de Michael, tranquilo, educado, sus ojos escaneando la habitación con esa agudeza silenciosa que siempre tenía cuando las piezas no encajaban. Entonces sucedió. Por supuesto que sucedió. Jessica siempre necesitaba su gran final. Agarró la mano de Michael y lo arrastró hacia mí. Me enderecé instintivamente, limpiándome las palmas de las manos en mis jeans. Esta, dijo Jessica en voz alta, señalándome como si presentara un accesorio, es mi hermana, la fracasada de nuestra familia.
La habitación estalló. Risas agudas, descuidadas, crueles. Mi padre asintió de acuerdo. Nunca pudo seguirle el ritmo a Jessica, dijo con orgullo, como si estuviera elogiando su propia crianza. Brenda agregó, la queremos, pero está perdida. Alguien se rió por lo bajo. Al menos Jessica es la exitosa. Era una punzada familiar, pero aún así, me golpeó. Toda la crueldad de la infancia condensada en un momento bajo las brillantes luces de Navidad. Me preparé para la sonrisa educada de Michael, su risa incómoda o su intento de suavizar la situación. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó quieto. Absolutamente quieto. Miró a Jessica, luego a mi padre, luego a Brenda, y finalmente a mí. Realmente me miró, como diciendo, veo exactamente lo que está sucediendo. La habitación se silenció, esperando que se uniera a la burla. No lo hizo. Michael dejó su copa de vino sobre la mesa con un cuidado deliberado. Luego, con una voz lo suficientemente clara como para cortar cualquier conversación, dijo, interesante, porque estás despedida, Jessica. Silencio. Un tenedor cayó de la mano de alguien. Michael continuó. Y hemos terminado. Lo dijo con calma. Sin enojo. Sin alzar la voz. Simplemente final. Como una puerta que se cierra para no volver a abrirse nunca más. La sonrisa de Jessica se derrumbó. ¿Qué? Michael, deja de bromear. Pero Michael no estaba bromeando. Sacó su iPad de su abrigo y tocó la pantalla. Creo que su familia debería ver algo. Y luego, ante 20 testigos, bajo luces parpadeantes y una guirnalda de pino falso, proyectó todo en la televisión. Primero, el archivo de concepto original que yo había creado, mi nombre en los metadatos, marcas de tiempo, capas de borrador, todo el proceso creativo. Luego, la versión que Jessica había presentado como propia, su historial de inicio de sesión, sus ediciones, sus archivos eliminados. Sus correos electrónicos etiquetándose a sí misma como creativa principal. Sus honorarios de consultoría, el dinero robado transferido a su cuenta personal. Cada partida iluminada en la pantalla como una confesión. Jadeos recorrieron la habitación. Mi padre parpadeó rápidamente como si la pantalla estuviera mintiendo. Brenda se aferró al respaldo de una silla. Mi hermano susurró, no puede ser. Y Jessica, parecía que su mundo se estaba resquebrajando en cámara lenta. Michael se dirigió a la habitación. Lo que robó no le pertenece. Y para que todos aquí entiendan la gravedad, Isabella es la cofundadora y accionista mayoritaria de Norgine Media. Ella construyó los sistemas que su hija explotó. Todos los rostros se volvieron hacia mí, como si hubiera sido invisible y de repente me hubiera materializado. Michael terminó. Jessica queda despedida con efecto inmediato por robo de propiedad intelectual, fraude y abuso de confianza. Recursos Humanos se pondrá en contacto y, sí, la industria será informada. Dio un paso atrás. La decisión era final. Sin negociación, sin suavizar. Mi padre balbuceó. ¿Isabella cofundadora? Eso es imposible. Ella es. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase que había estado recitando toda mi vida. Brenda me miró como si nunca me hubiera visto antes. Mi hermano parecía avergonzado por Jessica, no por mí. Y Jessica, con el rostro enrojecido, los ojos moviéndose por la habitación, finalmente gritó, «Estás mintiendo. Ella no es nada. Es una fracasada». Pero la verdad brillaba en la pantalla detrás de ella. Y por primera vez, era ella la que se había quedado sin audiencia para actuar. Michael cerró su iPad. «Feliz Navidad», dijo con frialdad. Y así, toda la narrativa que mi familia había construido, la jerarquía, el favoritismo, la burla, se hizo añicos frente a cada persona que una vez se rió a mi costa. No sonreí. No me regodeé. Simplemente respiré. Por primera vez en mi vida, la habitación estaba en silencio por mí. No porque fuera invisible, sino porque finalmente me vieron. La mañana después del desastre de Navidad llegó fría y gris. El tipo de mañana en que el propio aire se siente magullado. Apenas había dormido.
Mi teléfono había explotado durante la noche, llamadas perdidas de parientes, mensajes frenéticos de primos, 3 mensajes de voz diferentes de Brenda que alternaban entre llanto histérico y exigencias furiosas. Los ignoré todos. Alrededor de las 10 de la mañana, alguien golpeó la puerta de mi apartamento lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el marco. Ya sabía quién era. La abrí para encontrar a mi padre y a Brenda de pie, rígidos y tensos, sosteniendo un sobremanila como si fuera una ofrenda sagrada. No me saludaron. Pasaron a mi lado y entraron en mi sala de estar como si todavía tuvieran ese derecho. Brenda dejó el sobre en mi mesa de centro e inhaló temblorosamente. Isabella, tenemos que hablar. Esta situación ha ido demasiado lejos. ¿Situación? Lo dijeron como si el fraude de Jessica fuera una bebida derramada en una cena. Mi padre se aclaró la garganta. Tu hermana está destrozada. Lo que Michael hizo. Lo que ella hizo, corregí. Él agitó una mano con desdén, como si corregirlo fuera de mala educación. Independientemente, tu participación ha complicado las cosas. Pero vinimos con una solución. Yo no me senté. Ellos tampoco. Brenda empujó el sobre hacia mí. Adentro hay papeles para transferir parte de la casa a tu nombre, y una porción de tu herencia anticipada. La palabra herencia hizo que algo profundo dentro de mí se helara. Abrí el sobre. Escrituras, transferencias de cuentas, un cheque. Pero adjuntas había 3 páginas adicionales. Condiciones. Si firmas esto, dijo mi padre, alisándose la corbata, aceptas no emprender acciones legales contra Jessica, no informar nada a RRHH ni a la Junta de la Industria. Y le dirás a Michael que todo esto fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Fraude, robo, mentiras reducidas a un malentendido, porque beneficiaba a su hija adorada. Brenda juntó las manos dramáticamente. Cariño, la familia mantiene las cosas dentro de la familia. No se ventilan los trapos sucios. No arruinas el futuro de tu hermana por un error. Ella es frágil. Ha trabajado muy duro. Le debes la oportunidad de reconstruirse. Los miré fijamente. Le debo. Sí, insistió Brenda. Ella siempre ha estado ahí para ti. Y ahora es la cara de la familia. Los clientes de tu padre, nuestra reputación. La gente habla. Isabella, tienes que proteger a la familia. No hubo disculpa, ni responsabilidad, ni reconocimiento de lo que Jessica había hecho. Solo expectativas de que yo debería tragarlo de nuevo por el bien de la imagen que adoraban. Recogí los papeles, escaneando los detalles financieros con una sensación de hundimiento. Algo no estaba bien. Los fondos de la herencia no figuraban como provenientes del patrimonio de mis padres. Estaban extraídos de una cuenta con mi nombre en los metadatos. Luego de otra cuenta con el nombre de mis abuelos, el mismo fideicomiso que me habían dejado cuando era niña. Un fideicomiso que pensé que había desaparecido. Un fideicomiso del que había vivido sin saberlo mientras Jessica prosperaba. Hojeé más páginas. Las fechas coincidían con los años en que les rogué ayuda con la universidad. Los años en que me dijeron que no podían prescindir de un centavo. Los años en que Jessica obtuvo una escuela privada, dormitorios, un semestre en el extranjero, un coche. Todo con dinero destinado a mí. No a ellos. A mí. Mis manos se apretaron sobre los papeles. Esto no es suyo para darlo. Mi padre se puso rígido. ¿Qué estás insinuando? Antes de que pudiera responder, un golpe en mi puerta nos interrumpió. Mi tía, la hermana de mi madre, entró sin esperar permiso. Parecía cansada, enojada y triste, todo a la vez. En su mano tenía impresiones, viejos extractos bancarios, copias de los documentos del fideicomiso. Pensé que deberías ver esto, dijo en voz baja, entregándomelos. Tu madre dejó instrucciones claras de que estas cuentas eran para ti. Solo para ti. No supe qué pasó con ellas hasta anoche. Brenda se puso pálida. Mi padre maldijo por lo bajo. Mi tía continuó, solicité copias del banco esta mañana. Los retiros ocurrieron después de que tu madre falleció y fueron firmados bajo la tutela de tu padre. El derecho legal de administrar mis cuentas.
Lo habían usado para drenar todo lo que era para mí para construir el futuro de Jessica. Durante años, pensé que simplemente tenía mala suerte. Durante años, pensé que tal vez no valía la pena invertir en mí. Durante años, les creí cuando dijeron que no podían ayudarme con la escuela. Pero la verdad era mucho peor. Brenda recuperó la voz primero. Isabella, cariño, estás exagerando esto. Necesitábamos ese dinero para Jessica. Tenía una promesa. Tenía potencial. Y mira, te estamos ofreciendo parte de él ahora. Me reí, no porque fuera divertido, sino porque era increíble. Entonces, déjenme entender esto, dije lentamente. Durante años, le dijeron a todos que fracasé porque no era lo suficientemente buena. Me dijeron que no era material de universidad. Me dejaron luchar, trabajar turnos dobles, viajar en autobús en la nieve mientras gastaban mis ahorros para hacer que Jessica pareciera el éxito de la familia. Ninguno de los dos respondió. Su silencio finalmente fue honesto. Sostuve los papeles. Me llaman fracasada, pero construyeron a toda su hija estrella con dinero que le robaron a la que dijeron que nunca sería nada. Díganme, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se le roba a una fracasada para construir una obra maestra? La expresión de mi padre se torció. Si le cuentas a alguien sobre esto, Isabella, arruinarás a esta familia. No tendremos más remedio que contarles nuestra versión, la verdad sobre lo ingrata que siempre has sido. Podemos asegurarnos de que sepan lo que realmente eres. Ahí estaba. La amenaza, la manipulación, la última carta que siempre jugaban. Tomé los documentos, los partí por la mitad, y luego los partí de nuevo, pequeños trozos deliberados cayendo como confeti al suelo. No hay trato, dije en voz baja. Ni ahora. Ni nunca. Brenda jadeó. ¿Te das cuenta de lo que estás tirando? Asentí. Sí. ¿Su control? Mi padre me señaló con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto. Me alejé de ellos, el viejo miedo se había ido, reemplazado por algo más firme que la ira, la claridad. No, dije por primera vez en mi vida. No lo haré. Y luego abrí la puerta, dejando que el frío aire invernal cortara la habitación como la verdad misma. Váyanse. Se fueron. Con los rostros tensos, las voces quebradas, la ilusión finalmente desmoronándose a su alrededor. Y mientras la puerta se cerraba tras ellos, supe algo con absoluta certeza. No estaban aquí para arreglar nada. Estaban aquí para preservar el mundo de Jessica. El mundo que construyeron robando el mío. La campaña de desprestigio comenzó más rápido de lo que esperaba, más rápido que cualquier disculpa, cualquier reconocimiento, cualquier intento de mi familia por enfrentar lo que habían hecho. Menos de 24 horas después de que rompí los papeles en mi sala de estar, Jessica guardó silencio en todas sus cuentas públicas. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, una ola de publicaciones anónimas comenzó a extenderse en línea. Al principio fue sutil. Un comentario vago en un grupo local de marketing en Facebook sobre una cofundadora tóxica que saboteaba a su propia hermana. Luego, un hilo de Reddit afirmando que alguien en la comunidad creativa de Denver era mentalmente inestable, celosa y conocida por robar ideas. Nunca usaron mi nombre, pero las migas de pan eran intencionales, lo suficientemente específicas como para que la gente de nuestra industria adivinara. Luego, una cuenta anónima de LinkedIn etiquetó a 2 de nuestros clientes con un largo párrafo acusándome de plagiar el trabajo de Jessica, de tenderle una trampa y de manipular emocionalmente al CEO para obtener un beneficio personal. No necesité habilidades de detective para saber quién lo escribió. La voz, el tono, la elección de las palabras. Era Jessica usando una máscara de papel. En cuestión de horas, la situación escaló. Aparecieron publicaciones en un foro de chismes de marketing. Tweets de cuentas falsas llamándome una fracasada que finalmente se quebró. Comentarios bajo los anuncios de Norgline preguntando si la empresa todavía dejaba que los ladrones de propiedad intelectual la dirigieran. Pero la parte que me sorprendió no fue Jessica. Fueron mis padres. Comenzaron a enviar mensajes a la familia extendida, textos, notas de voz, incluso un correo electrónico grupal familiar titulado La verdad sobre Isabella. En él, mi padre afirmaba que yo siempre había sido envidiosa,
que destruí la carrera de Jessica por despecho y que era inestable y necesitaba ayuda. Brenda añadió su toque dramático característico: intentamos durante años apoyar a Isabella, pero ella siempre ha rechazado el amor. Por favor, recen por ella. Estaban reescribiendo la historia, convirtiendo mis límites en traición, mi silencio en villanía. Me gustaría decir que no me afectó, que para entonces ya era inquebrantable. Pero la verdad es que ver a tu propia familia usar su narrativa como un arma en tu contra es un tipo especial de desamor. Algunos clientes se pusieron en contacto, educada pero cautelosamente. Un correo electrónico decía: hola Isabella, nos encontramos con algunas publicaciones preocupantes circulando en línea. ¿Podemos programar una llamada para entender qué está pasando? En el pasado, me habría disculpado. Habría tratado de justificar, suavizar, explicar, rogarles que me creyeran. Habría tomado su duda como mi fracaso. Pero ya no. No después de todo lo que había descubierto. No después de ver la verdad expuesta en registros, extractos, documentos. Así que no respondí emocionalmente. Respondí profesionalmente. Michael y yo nos reunimos con nuestra abogada esa misma tarde. Le entregamos la carpeta de pruebas que habíamos compilado, marcas de tiempo, los archivos robados, las transferencias financieras, las capturas de pantalla, los documentos del fideicomiso familiar, todo. Las cejas de nuestra abogada se arquearon más de una vez. Esto, dijo, golpeando la pila, no es solo una falta de conducta laboral. Esto es criminal, y el acoso en línea lo empeora. Redactaré las cartas de cese y desistimiento de inmediato, y las órdenes de no difamación. Jessica y cualquiera que actúe en su nombre las recibirán por la mañana. Su tono era firme, limpio, agudo. Se sintió como aire después de meses bajo el agua. Conservamos cada correo electrónico, cada mensaje anónimo, cada hilo y comentario que Jessica había publicado, incluso los mensajes de voz de mis padres donde alternaban entre ruegos y amenazas. Cuando se enviaron los avisos legales, el parloteo en línea se calmó casi instantáneamente. Las cuentas falsas desaparecieron. Las publicaciones fueron eliminadas. Los rumores se desvanecieron. No todo el daño pudo deshacerse. Perdimos 2 contratos, pequeños, pero aún así. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes se quedaron porque cuando pidieron pruebas, les envié la misma evidencia que le habíamos dado al equipo legal, limpia, organizada, sin dramatismos. Casi todos los clientes respondieron con la misma frase: gracias por su transparencia. Confiamos en ustedes. Me sorprendió. La idea de que la gente pudiera elegir creerme, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque me respetaban. Era un tipo de validación que nunca había experimentado de las personas que me criaron. Pero el cambio más grande, el que marcó un punto de inflexión en mi vida, sucedió en silencio. Una noche, después de enviar nuestro último lote de correos electrónicos, abrí mi teléfono y revisé mis contactos. Me detuve sobre el nombre de Jessica, luego el de mi padre, luego el de Brenda, y luego toda la familia extendida. Mi pulgar no tembló, mi pulso no se aceleró. Simplemente elegí. Los bloqueé. A todos ellos, en todas las plataformas, teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de mensajería, todo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pacífico, como cerrar una puerta en una casa que había estado dejando entrar aire frío durante años. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma por encima de la ilusión de armonía familiar. Elegí la verdad por encima de su versión de la misma. Elegí los límites por encima de la sangre. Y mientras el mundo digital finalmente se calmaba, me di cuenta de algo profundo. Cortar los lazos no se sintió como perder algo. Se sintió como reclamar espacio en mi propia vida. La campaña de desprestigio había sido su último intento de arrastrarme de nuevo hacia abajo. Un último y desesperado intento de controlar la narrativa. Pero no me hundí. No luché en el barro. Me levanté lentamente, deliberadamente, saliendo de la guerra que ellos crearon. Porque a veces la curación no proviene de ganar la discusión. Proviene de alejarse de las personas que requieren que te pierdas a ti misma para mantener la paz. Un año después, mi vida no se parecía en nada a la versión que mi familia una vez predijo para mí. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana.
Se desarrolló en pasos pequeños y constantes, decisiones tranquilas, límites deliberados y la lenta reconstrucción de un yo que una vez había sido moldeado por completo por las voces de otras personas. Pero un año es tiempo suficiente para que una vida cambie su centro de gravedad. Tiempo suficiente para que una persona elija un mundo completamente nuevo. Me mudé a Seattle, una ciudad que se sentía como aire fresco y segundas oportunidades. Mañanas lluviosas, luz gris suave, cafeterías en cada esquina. Me sentaba bien. Norgline abrió una nueva oficina en el centro, un estudio espacioso con vistas a la bahía de Elliott y un equipo en crecimiento que no solo respetaba mi liderazgo, sino que prosperaba bajo él. Nos expandimos a campañas de sostenibilidad, organizaciones sin fines de lucro de salud mental y proyectos tecnológicos con conciencia social. El trabajo se sentía significativo. Los clientes se alineaban con mis valores. La empresa creció no a base de ruido o espectáculo, sino de consistencia e integridad. Daniel siguió siendo el CEO de cara al público, pero dentro de la empresa, todos ahora sabían la verdad, quien construyó los sistemas centrales, quien dio forma a la visión, quien guió silenciosamente cada campaña importante. Y me trataban en consecuencia. No con elogios exagerados o admiración forzada, sino con respeto genuino, el tipo que nunca tuve mientras crecía. En cuanto a mi familia, las consecuencias de sus decisiones se desarrollaron lenta e inevitablemente. Jessica fue incluida en la lista negra. El despido, los informes de RRHH marcados y el fraude documentado la hicieron inelegible para cualquier empresa de marketing de buena reputación. Cada solicitud que enviaba aparecía resaltada en rojo en los portales de la industria. Intentó trabajar como freelance bajo un nombre diferente, pero los clientes finalmente descubrían la verdad. Saltó entre trabajos administrativos temporales, contratos a corto plazo, turnos en tiendas, cualquier cosa que no requiriera referencias. Sus redes sociales pasaron del glamour curado al silencio. No celebré su caída. No observé con regocijo, pero sentí que algo se asentaba dentro de mí, un reconocimiento silencioso de que las acciones finalmente alcanzan a todos. Mis padres tampoco escaparon. Las auditorías provocadas por los documentos del fideicomiso llegaron al IRS. Esos retiros creativos que hicieron bajo mi nombre, tuvieron que responder por ellos. Los abogados se involucraron. Se revisaron los activos. Terminaron vendiendo su barco, luego su cabaña de vacaciones, y luego refinanciando la casa de la que una vez presumieron. Brenda dejó de publicar fotos de cenas lujosas. Mi padre dejó de jactarse de su hija estrella. Su mundo se encogió, financiera y socialmente. No interferí. No observé de cerca, pero escuché lo suficiente como para saber que finalmente estaban viviendo las consecuencias de las decisiones que creían que nunca tendrían que enfrentar. Y luego llegó mi primera Navidad en mis propios términos. Sin discusiones a gritos, sin sonrisas forzadas, sin una jerarquía de quién importaba más. Solo calidez. Organicé una pequeña reunión con las personas que se habían convertido en mi familia elegida, mi equipo, algunos amigos cercanos, la pareja de Michael y su pequeña hija, vecinos que me habían acogido durante mis primeros meses en Seattle. Cocinamos juntos, nos reímos de las galletas quemadas, intercambiamos pequeños regalos que habíamos hecho en lugar de comprado. Luego, antes de la cena, nos abrigamos con abrigos y bufandas y pasamos la noche entregando paquetes de ayuda, mantas, calcetines, comidas calientes a la comunidad sin hogar cerca de Pioneer Square. Donamos juguetes a un refugio local para niños. Visitamos una residencia de ancianos para dejar tarjetas navideñas. Se sintió como el tipo de Navidad que siempre había imaginado de niña, pero que nunca experimenté en la casa de mi propia familia, una Navidad sin crueldad disfrazada de humor, sin competencia ni comparación, sin que me asignaran el papel de sirvienta de fondo. De pie bajo el suave resplandor de las luces de la calle esa noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No completamente curada, la curación no es un destino, pero lo suficientemente completa como para respirar libremente. Y me di cuenta de algo importante. Incluso después de todo, incluso con la distancia, la traición, los años perdidos, una parte de mí todavía sentía el viejo dolor por la familia que desearía haber tenido. Pero no me arrepentí de haberme alejado. Ni por un momento. Porque cortar los lazos no fue una venganza. No fue un castigo. Fue respeto propio. Fue reclamar el control sobre una historia que no escribí, pero que me vi obligada a vivir.
Fue elegir la paz por encima de la proximidad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es salir del fuego. Incluso si las personas que lo encendieron comparten tu sangre. Así que, si estás escuchando esto, donde quiera que estés en el mundo, déjame decirte lo que me tomó casi 3 décadas aprender. La sangre no es una licencia para el abuso. Tienes permitido proteger tu trabajo, tu mente, tu paz. Tienes permitido alejarte de las personas que solo aman la versión de ti que sirve a su historia. Y si tu familia alguna vez te ha usado como chivo expiatorio, como la sombra, como la nota al pie de página para hacer brillar a otra persona, no tienes que quedarte en ese papel. Puedes salir. Puedes elegir de nuevo. No podemos elegir la familia en la que nacemos. Pero absolutamente podemos elegir la familia que construimos.